Hola, bienvenidos a la última prepa del año. En este caso, en embriología normal, nos vamos a enfocar en el desarrollo embrionario del corazón en el contexto de la embriología cardiovascular. Esta primera lámina que vemos acá es una lámina orientativa que nos contextualiza en todo el marco del desarrollo embrionario desde el día 1 hasta la octava semana, que es lo que se considera periodo embrionario. Y dentro de esta, simplemente por contexto, les resalto desde dónde realmente empieza la formación del sistema cardiovascular, que es desde la tercera semana con la formación de las áreas cardiogénicas en el mesodermo intraembrionario, específicamente en su parte lateral, mesodermo lateral, y dentro de ese mesodermo lateral, una vez que se forma el celoma intraembrionario, recuerden que se dividía en ventral, que es esplácnico o esplacnopleura, y dorsal o somático o somatopleura. Es la parte ventral o esplacnopleura o mesodermo esplácnico de ese mesodermo lateral, de donde se forman las áreas cardiogénicas. Esta primera lámina es contexto. En la semana 1 no hay nada relacionado al aparato cardiovascular, pues solo termina con la implantación. En la semana 2 todavía no hay aparato cardiovascular, pues la alimentación por parte del embrión, del hemotrofo que viene de las lagunas sanguíneas de la madre, depende exclusivamente de la placenta una vez que ya ocurre la invasión. Pero a partir de la tercera semana sí empieza la formación del área cardiogénica en el mesodermo, como dijimos, esplácnico, que es la parte ventral del mesodermo lateral, que es donde se desarrolla la esplacnopleura en el contexto de las cavidades corporales. Bien, esta área cardiogénica va a estar inicialmente de forma bilateral, tanto en la derecha como en la izquierda, formando tubos endocárdicos, que son la mitad de un tubo que no se han fusionado, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, y que se encuentran en la parte ventral y craneal del embrión. Esto también es contexto y podemos recordar días importantes del desarrollo embrionario. Para este tema, el día 21 es sumamente importante, algunos también lo mencionan como día 22, que es cuando ya el sistema cardiovascular primitivo es funcional. Y esto todo en el contexto de ya la formación de las ya se formaron las 3 capas del embrión, porque ya previamente ocurrió la formación de la línea primitiva, y ya está en desarrollo también el sistema nervioso y el locomotor, paralelamente a esto en la tercera semana. Esto es una montura completa de un embrión de pollo de 24 horas que equivale a esta tercera semana en el humano. Todavía no se ha plegado, como podemos ver, pero en su parte ventral y craneal tiene un engrosamiento del mesodermo a cada lado que corresponde al área cardiogénica con los tubos endocárdicos, que es lo que más adelante con el plegamiento se fusiona para formar el corazón primitivo. En esta semana 4 entonces es importante recordar el plegamiento del embrión, que es transversal y longitudinal. El plegamiento transversal, que es el lateral, es el que se asocia con el cierre del tubo cardíaco primitivo, que es la formación de esos dos tubos endocárdicos, que forman un único tubo. Este tubo, inicialmente sencillo, se va a ir plegando. ¿Cómo se va a plegar? Porque el corazón, en este punto, este tubo cardíaco primitivo, crece de manera desproporcionada con respecto a la cavidad torácica. Por consiguiente, al crecer más rápido que la cavidad torácica, empieza a plegarse. Y se va a plegar de manera tal que adquiere formación de U o S. Depende de la literatura que consideren, puede ser en forma de U o forma de S. Y al plegarse contribuye a formar los esbozos de las 4 cavidades o cámaras cardíacas. Esto es un embrión de pollo de 72 horas, montura completa, donde podemos ver ya el embrión plegado en forma de C y podemos ver cómo ya en la parte ventral y craneal el tubo cardíaco está plegado, en este caso se ve en forma de U, y ya pueden verse, puede definirse un eje cardíaco, puede verse que la parte más ventral correspondería a los que son los ventrículos y lo que sea la base más correspondiente a los atrios. ¿Okay? Ya empieza a parecerse más al corazón anatómico. Así debería verse el corazón anatómico, en este caso, con todas sus cavidades. Esta es su configuración externa. Están las orejuelas, las raíces de los grandes vasos saliendo de los ventrículos y los surcos que lo caracterizan. Que estos surcos ya existen en el embrión porque cada uno de los esbozos de estas cámaras primitivas, que ya forman parte del tubo cardíaco primitivo, son separados por pequeños surcos que van evolucionando para formar estos grandes surcos que ya veíamos en la anatomía. Un dato curioso es que el corazón anatómico, si hacemos ciertos cortes estratégicos en su estructura, puede desenrollarse y regresar a su conformación embriológica original, que es la de un tubo continuo, sencillo, simple. Lo cual es una de las pruebas de que el desarrollo embrionario del embrión
del corazón efectivamente se da a partir de un tubo cardíaco primitivo. Ok, ya seguimos en cuarta semana. Esto es un esquema de todo lo que ha pasado hasta el momento. En tercera semana teníamos los tubos endocárdicos que se fusionaron en la cuarta semana en la línea media, formaron el tubo cardíaco primitivo con los esbozos de las cavidades cardíacas. De caudal a craneal podemos ver que tenemos el seno venoso, que es el sitio donde se reciben la sangre venosa de todo el embrión. Después de esto tenemos el atrio primitivo. El atrio primitivo va a ser el primordio de ambas aurículas o ambos atrios, derecho e izquierdo, solo que en este momento es un solo atrio. Luego tenemos el ventrículo primitivo. El ventrículo primitivo va a ser el esbozo del ventrículo izquierdo. Y luego tenemos el bulbo cardíaco o bulbus cordis, que es el primordio del ventrículo derecho. ¿Okay? Y a partir del bulbus cordis, si ya nos vamos más hacia craneal, vamos a tener el tronco arterioso. El tronco arterioso es el primordio del tracto de salida de ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo, es decir, la raíz de la arteria pulmonar, del tronco pulmonar, y de la arteria aorta en su segmento ascendente. Hasta el momento lo tenemos allí y vemos que hay surcos que separan a cada uno de esos esbozos, que son los mismos surcos que evolucionan a la anatomía que conocemos. A partir del día 23, este corazón que sigue creciendo se pliega en forma de S o U y podemos observar que ya los atrios y el seno venoso se desplazan hacia dorsal y los ventrículos y bulbo cardíaco hacia ventral. Luego también el seno venoso se desplaza hacia la derecha porque el atrio primitivo crece más del lado derecho que el izquierdo. Eso lo desplaza y termina formando esta S que observamos aquí. Y esto define el eje anatómico del corazón, que va a tener la base dorsal y a la derecha y el vértice o apex ventral y a la izquierda. Ok, perfecto. ¿Qué puede pasar acá si este proceso de formación de la masa cardíaca falla en la cuarta semana? Puede haber una dextrocardia, que es que el eje del corazón se defina al revés, hacia el ventral pero hacia la derecha, con el apex o vértice. Esto no representa un problema fisiológico, pero sí es importante considerarlo cuando se le va a hacer un electrocardiograma al paciente, ya que se colocan los electrodos al revés, y cuando se observan estudios de imagenología, porque, por supuesto, va a verse el corazón con su dextrocardia. De hecho, así es como se descubre que hay una dextrocardia, típicamente con una radiografía de tórax antero-posterior. Otra manifestación puede ser la ectopia cardíaca. La ectopia cardíaca es cuando el corazón está fuera de su posición anatómica normal, es decir, fuera del mediastino medio, y puede pasar que esté por delante del esternón en vez de por detrás, en el abdomen, etc. Ok, este es otro esquema que nos muestra nuevamente la formación de la asa cardíaca. Partimos del tubo recto y se va formando, va adquiriendo su conformación en forma de S, adquiriendo el eje anatómico final que podemos ver acá, solo que acá lo estamos viendo lateralmente. Otra perspectiva. Acá se describe un poco más a detalle cada una de las partes. Igualmente ya nosotros hablamos de que tenemos el seno venoso, el atrio primitivo, ventrículo primitivo, que es el ventrículo izquierdo, el bulbo arterial, que es el bulbo cardíaco o bulbo arterial, que es el ventrículo derecho, y luego el tronco arterioso, que es la raíz de las arterias, grandes arterias que salen del corazón. Ahora, estos esbozos de las cavidades o cámaras tienen que tabicarse, tienen que aparecer septa para poder separarlos, porque hay un atrio primitivo que tiene que separarse en derecho e izquierdo. En la quinta semana empieza esta tabicación cardíaca. El atrio primitivo se tabica en derecho e izquierdo por un septum. El primero que aparece se llama septum primum, que él crece desde el techo y la pared posterior de este atrio primitivo, o sea, desde craneal y dorsal hacia ventral y caudal, o en dirección ventrocaudal, para entonces cerrar este tabique y dividirlos en derecha e izquierda. Pero en su crecimiento, como podemos ver acá en la parte de abajo, deja un orificio o un ostium primero, que es el ostium primum, que garantiza que siga habiendo una comunicación entre el corazón derecho e izquierdo, que pueda hacer un bypass de la circulación pulmonar. Porque es importante que haya un bypass de la circulación pulmonar en la vida in útero, porque in útero no respiramos, no utilizamos los pulmones, no hay ventilación pulmonar. Por consiguiente, la circulación pulmonar está disminuida, porque hay espacios muertos.
O sea, el pulmón se considera un espacio muerto relativamente, no porque esté muerto, sino que fisiológicamente se le llama así, y el organismo disminuye la circulación hacia los pulmones. Por ende, la circulación pulmonar es despreciable. Entonces, ya en la vida postnatal, la sangre, pues a partir del ventrículo derecho va a la circulación pulmonar y regresa por el atrio izquierdo, y esa es la comunicación anatómica postnatal que existe en entre las cavidades derechas e izquierdas. Pero si la circulación pulmonar todavía no está funcional, necesito un bypass, una vía alternativa, un atajo, para que el corazón derecho e izquierdo puedan comunicarse y no estén aislados, porque si están aislados el circuito deja de funcionar. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo que la tabicación sea incompleta y haya estos orificios. Por eso es que permanece el ostium primum. Pero ya terminando la quinta semana se cierra el ostium primum, pero aparece el ostium secundum sobre el mismo septum primum. Ambos ostium aparecen sobre el septum primum, no se dejen confundir. Se cierra el ostium primum por el crecimiento del tabique y en la parte más dorsal de ese mismo tabique hay una apoptosis o se desgarra el septum primum y se abre el ostium secundum allí, que se llama así porque es el segundo en aparecer, garantizando que siga habiendo una comunicación entre ambos atrios. Además de esto, luego crece el septum secundum a la derecha del septum primum, lo cual simplemente hace que este septum secundum tampoco va a ser completo, también va a tener una abertura. Pero esta abertura, al no ser completo, va a permitir que mientras estemos in útero y mientras el atrio izquierdo y el atrio derecho tengan presiones lo suficientemente diferentes, pueda haber un flujo desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Pero una vez que nacemos y la circulación pulmonar se establece, se igualan las presiones de ambos atrios y eso empuja al septum secundum contra el septum primum para producir un cierre fisiológico. Ese espacio que quedaba entre el septum primum y septum secundum durante la vida embrionaria y fetal es el agujero oval o foramen oval. Cuando se cierra por esta igualación de presiones, termina quedando una fosa ya cerrada, ya hermética, que es la fosa oval. Ok, ahora, ¿qué efectos puede haber? Que el ostium primum o el ostium secundum puedan permanecer abiertos. Y esto hace que después del nacimiento esta comunicación no pueda cerrarse por completo y pueda haber una mezcla de la sangre oxigenada y desoxigenada después del nacimiento que no sea fisiológica. También hay otra estructura importante, si vamos a la derecha, que es el cojinete endocárdico, bueno, los cojinetes o almohadillas endocárdicas, uno ventral y uno dorsal. Ellos están en la línea media del corazón y se fusionan en esa línea media y separan a los atrios de los ventrículos. Ellos sirven de andamiaje para que todos los tabiques que se están formando, que estamos describiendo, se anclen y se unan a él, uno. Y dos, también para formar el sistema valvular del corazón, las cuerdas tendinosas y todo lo que es el aparato fibroso del corazón. Puede tener defectos, que es que si no se fusionan los cojinetes endocárdicos ventral y dorsal, hay un conducto atrioventricular persistente que comunica atrio derecho con ventrículo izquierdo. O bien puede ser que sí haya una fusión, pero que no sea perfecta, sino que permanezcan orificios, igual entre atrios y ventrículos. Todo esto no es fisiológico. También tenemos ahora lo que ocurre con el bulbo cardíaco y específicamente con el tronco arterioso. En el tracto de salida, que está representado por el tronco arterioso, se forma en la parte más distal del tronco arterioso una dilatación que se llama saco aórtico. Este saco aórtico va a dar emergencia a unas arterias que son los arcos aórticos. Son 6 pares, 6 a la derecha, 6 a la izquierda. Y esto es importante porque cada arco aórtico se va a relacionar con un arco faríngeo de su mismo lado. Primer arco aórtico con primer arco faríngeo, segundo con segundo y así, de manera completamente horizontal. ¿Esto por qué es importante? Porque cada arco aórtico va a dar lugar al componente arterial característico del arco faríngeo mencionado. Y si recuerdan aparato faríngeo, ya pueden tener una idea de a qué se va a relacionar cada arco aórtico. ¿Ok? Eso es importante. También otra cosa que hay que saber es que el tronco arterioso se va a tabicar. Esto ocurre también entre quinta y sexta semana.
Y este tabique que se forma se llama septum espiral o espiroideo. Inicialmente es recto y divide los infundíbulos o tractos de salida de la aorta y del tronco pulmonar. Pero él sufre un giro de 180 grados de manera tal que en su porción más craneal tiene una disposición, en su porción más caudal o en su base tiene otra disposición completamente opuesta, de manera tal que ese septum, una vez que sufre ese giro, no es recto, sino que pasa a ser espiral, pasa a ser como una hélice. Y por eso es que en su base tiene una dirección y en su vértice, por así decirlo, tiene otra. Eso hace que pese a que la aorta salga del ventrículo izquierdo y la pulmonar del derecho, ellas tengan ese cruce, esa relación de cruce que tienen en la anatomía, que es que la arteria pulmonar pasa por delante de la aorta ascendente, y a pesar de que inicialmente la arteria pulmonar sale de la derecha, se hace izquierda y la aorta ascendente termina a la derecha de la pulmonar, terminan cruzándose. Esa es la razón por la que anatómicamente están cruzados. Y bueno, luego se forma el callado aórtico y todo lo demás. Ok, anomalías importantes aquí es que si el tronco arterioso falla en formarse, el septum spiroideum falla en formarse en el tronco arterioso, no se forma en lo absoluto, vamos a tener un ventrículo con doble tracto de salida. Ambos vasos van a salir del mismo ventrículo, típicamente del derecho. O típicamente también puede pasar, que es lo más común, que reciben sangre ambos del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿ok? Sin haber una separación. Otra cosa que puede pasar es que el septum spiroideum sí se forme, pero no se vuelva espiral, termine siendo recto, como lo dice aquí, no adquiera forma espiralada. Entonces, esto puede hacer que la aorta salga del ventrículo derecho y la pulmonar se quede en el ventrículo izquierdo, salgan al revés, ¿ok? Eso altera, por supuesto, la oxigenación de la sangre periférica. Y hay otras manifestaciones asociadas a este septum, que es la tetralogía de Fallot. Son 4 manifestaciones postnatales que ocurren cuando hay fallos cuando existen ciertos tipos de fallos en este proceso. Ellas son la estenosis de la válvula pulmonar, defectos del tabique ventricular, aorta cabalgando e hipertrofia del ventrículo derecho. Son esas 4. Ahora, ¿cómo recordarlas con lógica? Primero, hay un defecto del septum spiroideum. Esto puede afectar tanto a la aorta como a la pulmonar. A la aorta la afecta produciendo cabalgamiento de la aorta. Y en la pulmonar la afecta porque la hace tan estrecha que su válvula termina teniendo una estenosis, que es que está estrechada. La estenosis pulmonar hace que sea difícil eyectar sangre hacia la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Aumenta la resistencia. Esa resistencia se llama poscarga. Aumenta la poscarga hacia la circulación pulmonar y eso hace que el ventrículo derecho, que es quien debe darle sangre mayormente, se hipertrofie para intentar compensar, porque yo compenso resistencia con más fuerza. Bien, entonces ya yo tengo ahí relacionado cabalgamiento de la aorta, porque hay defecto en la aorta. Estenosis pulmonar, porque hay defecto en la pulmonar. Y la estenosis pulmonar me lleva a hipertrofia ventricular derecha. ¿Y cuál es el otro que tengo que recordar? El orificio interventricular o comunicación interventricular o defecto del tabique interventricular persistente, que es que el tabique interventricular, que es otro tabique que no les había mencionado todavía, que separa ambos ventrículos, así de sencillo, no se termina de cerrar, deja un orificio y ese orificio hace que ambos ventrículos permanezcan en contacto entre sí. Eso también puede ocurrir y pues por supuesto también es patológico, porque ese cierre debe ocurrir antes del nacimiento. Si no ocurre también es patológico y es parte de la tetralogía de Fallot. ¿Qué pasa con las venas? Ellas llegan al seno venoso que desembocan en el atrio derecho. Ellas van a ser todas la sangre venosa recolectada por 2 grandes venas que son las venas cardinales comunes, una derecha y una izquierda. Las venas cardinales comunes van a recibir a su vez sangre de venas cardinales anteriores, que son las que drenan la sangre de la cabeza, cuello y miembros superiores, y cuando se fusionan forman el sistema de la vena cava superior, ambas. Luego tenemos las venas cardinales posteriores, que son las que conforman el sistema de la vena cava inferior, principalmente la derecha. La izquierda en su mayor parte, sobre todo en su parte más distal, degenera, pero en su parte proximal contribuye a formar a la porción hepática de la vena cava inferior, la porción que se asocia con el hígado. El resto contribuye principalmente es la derecha, ¿ok? A su vez, esas venas cardinales posteriores más adelante se dividen en venas supracardinales y subcardinales,
y ellas también contribuyen, pues ellas son las que verdaderamente contribuyen a la formación del sistema de la vena cava. Tenemos también a las venas umbilicales y vitalinas, inicialmente derechas e izquierdas, pero las derechas degeneran y solo permanecen las izquierdas, contrariamente como ocurría con la vena cardinal posterior. Acá es al revés, permanecen las izquierdas, como compensando. Y es por lo que eso hace que terminemos teniendo solamente una vena umbilical, que sea la vena umbilical izquierda, que es la única que se ve en el corte de cordón umbilical. Por eso es que decíamos en el cordón umbilical que había una sola vena. Y las venas vitalinas, que también persisten las izquierdas y que son las que drenan la sangre del aparato digestivo. Bien, ellas terminan conformando, como dijimos, los sistemas de las venas cava superior e inferior. Respecto a las arterias, lo que va a pasar acá, específicamente en el tronco arterioso, en su extremo más distal, se forma la dilatación que llamamos saco aórtico y se forman los arcos aórticos. Importante recordar de los arcos aórticos, entonces, es que ellos terminan en las aortas dorsales, primero. Del saco aórtico la sangre termina en las aortas dorsales, que son 2 a nivel del tórax, y luego se fusionan en el abdomen. Luego, bueno, esto terminará fusionándose más adelante también en el tórax, pero en los cortes embriones son 2 en el tórax y 1 en el abdomen, y forman lo que es la aorta descendente. En los arcos aórticos se forman otras cosas importantes. Del primer arco aórtico se va a formar la arteria maxilar, porque se asocia con el primer arco faríngeo que da al proceso maxilar y también al mandibular. Entonces, arteria maxilar. El segundo, que se asociaba con el oído medio, forma la arteria estapedia. El tercero, que se asocia con el cuello, forma la arteria carótida primitiva o carótida común, tanto derecha como izquierda. El cuarto se asocia con la base del cuello y forma el callado de la aorta del lado izquierdo, y del lado derecho contribuye a formar a la arteria subclavia derecha. El quinto arco aórtico degenera junto con el quinto arco faríngeo, que sabemos por aparato faríngeo que degenera, 5 siempre degenera, y el sexto arco aórtico se asocia con el sexto arco faríngeo y me va a contribuir a formar a la circulación pulmonar arterial del lado derecho e izquierdo, arterias pulmonares derecha e izquierda. Y la izquierda, en su parte más distal, me va a dar al conducto arterioso, que es la comunicación entre la arteria pulmonar izquierda y el callado de la aorta, que ya en el adulto no es un conducto, sino un ligamento porque va ocluyéndose y degenerando después del nacimiento. Acá nuevamente también tenemos seno venoso, donde desembocan las venas cardinales umbilicales y vitalinas, nuevamente recordarlo. Y bueno, esto es un corte transversal de un embrión de cerdo de 11 milímetros a nivel del mediastino, donde podemos observar, específicamente el mediastino inferior, donde podemos observar de dorsal a ventral la médula espinal, lateral a la médula espinal, los ganglios de las raíces dorsales de los nervios espinales, de ese nivel. Pongamos que esto es más o menos a nivel de 5, de 6, algunas de las vértebras de Giacomini que se asocian con el corazón. Más adelante tenemos el núcleo mesenquimatoso de una vértebra, del cuerpo de una vértebra, más ventralmente. Más ventral vamos a tener las aortas dorsales, que son 2 porque estoy en tórax. Medialmente a ellas el esófago y lateralmente a ellas las venas cardinales comunes. Si estoy a nivel del corazón son las comunes. Si estuviese por encima del corazón serían las anteriores. Y si estuviese por debajo serían las posteriores. En abdomen son las posteriores. En tórax son las comunes. Ventral, lateral a la tráquea tengo a los espacios pleurales, y más ventral voy a tener al corazón, que está rodeado por la cavidad pericárdica y por el pericardio, pues, que encierra esta cavidad. El corazón tiene sus 4 cámaras, acá se observan 3 mayormente. Entre ellas puedo ver lo que es izquierdo es lo que tenga más músculo, el músculo más desarrollado en los ventrículos. Los ventrículos son lo más ventral. El ventrículo izquierdo es el que es más desarrollado en músculo, es más hipertrofiado. Así es en el adulto, así es en el embrión también, así es en el neonato. Siempre debe ser así. Y el menos hipertrofiado es el derecho. Y así me oriento, izquierda y derecha. El atrio derecho, acá lo puedo ver dorsal al ventrículo derecho y se comunica. Hay una comunicación orificio atrioventricular con su válvula atrioventricular derecha. Veo que el ventrículo derecho e izquierdo todavía están comunicados, todavía hay un orificio interventricular que no se ha terminado de cerrar, pero debería cerrarse antes del nacimiento, si no persiste y contribuye a la tetralogía de Fallot. Y el ventrículo izquierdo, que se caracteriza por su músculo
por su gran hipertrofia. Puedo decir que está a la izquierda del ventrículo derecho, puedo decir que está ventral al atrio izquierdo, que acá se ve solamente un poco de él, que está rodeado por el espacio pericárdico. Y en el medio, en la línea media, entre las cámaras cardíacas, observo a los cojinetes o almohadillas endocárdicas fusionadas en la línea media, primordios del aparato valvular del corazón. Y a los tabiques del corazón, porque es un andamiaje para los tabiques. Y ya con esto terminamos la descripción de esta lámina, que es la más representativa. Y bueno, ya con esto terminamos, entonces muchísimas gracias por su atención. Esta ya es la última preparadoria del año y espero que tengan éxito en sus últimos exámenes.